El hype del nuevo Budokai Tenkaichi 4 oficial aún está por las nubes y no es para menos, ya que se trata del regreso de la mejor y más querida saga de videojuegos de Dragon Ball luego de más de 15 años desde la última entrega. Este juego tiene todo lo que necesita para ser el más ambicioso y exitoso de toda la franquicia, pues el mismo Tenkaichi 3 se convirtió en eso cuando salió por primera vez, trayéndonos el roster de personajes más grandes nunca antes visto. Sin embargo, las cosas ahora han cambiado mucho, y eso quiere decir que también la tecnología ha mejorado tanto como para traernos cosas que en aquel entonces ni siquiera imaginábamos. Por lo que si Namco Bandai juega bien sus cartas, definitivamente podría lograr traernos la mejor experiencia en cuanto a videojuego de Dragon Ball. Así que veremos en este video el por qué y cómo podrían lograr esto y entregándonos algo que nos deje muy satisfechos. Para empezar, y lo más obvio sería la enorme cantidad de personajes jugables, tanto personajes completamente únicos como diferentes transformaciones que cambien el modo de juego, los combos, técnicas, apariencia e incluso diferentes etapas de estos mismos. Un ejemplo muy claro sería como el Tenkaichi 3 tenía varias versiones de Goku que representaban las diferentes épocas en las que se encontraba, dándonos así un Goku de principios de Z que solo podía ser un Kaioken y Genki Dama, hasta el Goku final de Z que tenía todo su arsenal de técnicas y transformaciones, y por supuesto el Goku de GT con el Super Saiyajin 4. Si en el Tenkaichi 3 ya pensábamos que eran muchísimos personajes y mucho contenido, ahora con lo que se ha expandido el mundo de Dragon Ball gracias a Super y el resto de cosas como Dragon Ball Heroes o Xenoverse, la verdad es que la cantidad de posibles personajes jugables fácilmente podría duplicarse o hasta triplicarse. Claro, eso es demasiado ambicioso, pero eso es de lo que precisamente se trata este video. El cómo podrían entregarnos el juego de Dragon Ball más ambicioso de todos, y uno de los puntos más importantes son los personajes. ¡Ojo! Que aunque quizá esto no se cumpla principalmente porque puede que quieran aprovecharse del DLC o simplemente no hagan tanto trabajo como en el Tenkaichi 3, la verdad es que tarde o temprano todo eso que nos imaginamos con cientos y cientos de personajes será más que posible gracias a los modders, ya que si pudieron hacerlo con el Tenkaichi 3, al paso de los años en la nueva entrega también podrían, solo que ahora con las texturas en HD. Lo segundo más importante que necesitaría este juego para sobresalir y ser considerado el mejor es definitivamente la jugabilidad que tenía el Tenkaichi. Claro, no exactamente igual porque tiene que cambiarla y mejorarla, ya que tampoco sería buena idea que nos entreguen una simple copia de ella. Pero la verdad es que sería necesario que se mantenga esa velocidad, el peso de los golpes y personajes, y todas las mecánicas que se hicieron conocidas y por las cuales Tenkaichi se siente como realmente es por dentro de un episodio de la serie. No es que los actuales como Xenoverse o Kakarot sean malos, pero realmente tienen esa falta de epicidad que se siente al tomar el control y jugar los Tenkaichi. El modo de juego es mucho más frenético, intenso y satisfactorio. Sientes que realmente estás jugando en el mundo de Dragon Ball. Un punto muy importante y del cual podemos estar más que seguros es que sí que tendrá la jugabilidad online. De hecho ya te dijimos en un video anterior, pero si bien del Tenkaichi 3 solo existía la versión de Wii para jugar en línea, la verdad es que no era para nada eficiente, y solía tener muchas desconexiones, pero a día de hoy prácticamente todos los juegos tienen un decente juego en línea, menos con Nintendo. Y esto le aportaría una gran medida para poder hacer combates y hasta torneos a distancia con amigos, pero no el Smash. Ahora, si bien el Tenkaichi es un juego mítico y legendario, lo cierto es que los juegos modernos también han aportado muchísimo, y podríamos tomar algo de sus mejoras, el cual es el caso de las animaciones, tanto de los movimientos como los ataques definitivos que vimos en Fighters. Este es uno de los puntos más grandes de ese juego, ahí se tomaron a detalle el animar esas pequeñas escenas cuadro por cuadro, incluso haciendo que los modelos se distorsionaran para poder lograr ese sentimiento de una imagen en movimiento. Esta imagen dibujada y apegada lo más posible a la esencia del anime. El Tenkaichi 3 no tiene esto, ya que los modelos 3D de los personajes no cuentan con animaciones de ese estilo, sino solo movimientos tradicionales, por lo que implementar este avance tecnológico podría hacer que lo disfrutáramos aún más. De hecho, en el tráiler que se reveló podemos ver que pasa algo similar cuando la cámara se fija en la cara de Goku y este se transforma en Super Saiyajin azul. Ahí podemos ver que eso fue animado cuadro por cuadro, y cómo el modelo 3D se distorsiona para dar el efecto de dibujado dinámico. Claro,
Puede que esto sea solo una animación especial para el tráiler, pero si tuviéramos esto dentro del juego definitivamente sería un espectáculo visual incomparable. Y un proyecto bastante ambicioso teniendo en cuenta la gran cantidad de personajes con la que se tendría que trabajar. Por supuesto, variantes de trajes, colores, skins, ropa alterna, ropa destruida. Todo eso que ya teníamos antes, pero incluso más. ¿Qué tal un Goku y Vegeta con trajes de beisbolista del capítulo de relleno? O un Broly de Super con los colores como si fueran de Z. Algo así como un easter egg, un Gogeta Super Saiyan 4 con un color azul. Pequeños detalles y referencias de este estilo quedarían muy bien, así como lo fueron en el Fighter Z. También tenemos que darle un puesto especial a las interacciones de personaje. Si bien esto es algo que ya se venía viendo desde el Tenkaichi 3, no fue sino hasta las siguientes entregas como Raging Blast, Xenoverse y Fighters, donde las interacciones entre personajes tanto antes, durante y después de la pelea se volvieron cada vez más interesantes, e incluso con datos importantes o que no se conocían. Obviamente sería muchísimo trabajo y demasiado ambicioso hacer interacciones entre tantos personajes, y probablemente cientos de combinaciones, pero esto haría que en serio se notase el cariño y la dedicación al desarrollo del juego. Pasando a cosas un poco más técnicas, tenemos la forma en la que el jugador puede interactuar tanto con los menús como el juego mismo, y definitivamente algo que traería mucha nostalgia sería el mapa para el modo historia, como el que vimos en Tenkaichi 2. Con este podríamos elegir hacia dónde ir con nuestro personaje y a qué misión llegar. ¿Qué tal si lo mejoraran un poco más y añaden una especie de pequeño mundo abierto como en el Kakarot? No podemos olvidar tampoco la genialidad de los minijuegos del Infinity World. Aquí había varias mecánicas muy interesantes y divertidas que no volvimos a ver, como recorrer el camino de la serpiente, entrenar con Kaiosama, atrapar a Bubbles, escapar de Piccolo y Trunks siendo Cell, y solo poder correr para que no detectaran nuestro ki, etc. Estas cosas podrían incluso convertirse en minijuegos para combatir con tus amigos, algo parecido a los minijuegos de Mario Party, o incluso de Pokémon Stadium, los cuales se hicieron icónicos y se disfrutaba enormemente incluso hasta el día de hoy. Y bueno, hablando de mecánicas de equipo, debemos recordar que para PSP existió una entrega del Tenkaichi llamada Tag Team. Básicamente teníamos la misma jugabilidad que la versión de PlayStation 2, con gráficas obviamente adaptadas para la consola menos potente, pero con una increíble opción para poder jugar en equipos al mismo tiempo. Es decir, no solo partidas 1 contra 1, sino 2 contra 2. Esto ya es algo común en Xenoverse y Kakarot, por lo que sería relativamente fácil implementarlo. Y aunque también serían peleas muy caóticas, estaría genial, como si fuera un Smash pero en el Tenkaichi. Hay algo muy interesante en cuanto a los detalles que también podrían incluir. En alguna ocasión te trajimos información sobre Zenkai Battle, un juego exclusivo de Arcadias de Japón. Hay pequeños detalles en ese juego, como si peleas utilizando a Cell perfecto y fallas muchos golpes, este se enoja y se transforma en ese Super Cell mega musculoso. Y después si continúas y vas perdiendo, este se transforma en el Cell Bomba. O que si tu Saiyajin se enoja mucho, se transforma en Super Saiyajin. Entre más detalles por el estilo. Estaría interesante si también los incluyeran en este juego. No podemos olvidar el doblaje latino también. Este es un tema bastante complicado porque anteriormente ningún otro juego de Dragon Ball ha sido doblado. Y esta sería la oportunidad perfecta para hacerlo. Lamentablemente los actores de doblaje no han sido contactados para ello, y no sabemos realmente por qué. En algunos videojuegos anteriores se mencionó que se intentó contactar con los actores, sin embargo por temas de agenda estos no pudieron acudir. Sin embargo, Mario Castañeda mencionó que en ningún momento fueron contactados, ni él ni nadie más del elenco de Dragon Ball para ponerse de acuerdo. En la actualidad esto tiene más oportunidades de que llegue a ocurrir, en especial con este juego. Al menos sabemos que los actores sí que tienen la disponibilidad para hacerlo. Solo sería cuestión que la compañía escuchara nuestras plegarias y realmente se dieran a la tarea de incluir el doblaje latino en este juego, así como lo hicieron en algunas otras franquicias. Este punto realmente le daría un enorme empujón al juego, y aunque a muchos no les gustara, realmente lo jugarían completito solo por el doblaje. Hablando ahora del contenido extra, de esta no nos podemos salvar, y está más que claro que tendrá DLCs. Todo juego de Dragon Ball moderno ha tenido contenido descargable. Xenoverse es el que más ha exprimido todo esto, pero también tenemos otros como Fighters y Kakarot, que no han exagerado tanto, además de que de vez en cuando hay ofertas muy buenas y se pueden pescar packs de DLC a un precio bastante económico. En cuanto al DLC, lo bueno de ello es que el juego no estará limitado a la época en la que salió.
sino que así como Xenoverse podrá continuar vivo, incluso trayéndonos las sagas más actuales. Podrían incluso mostrarnos personajes que no hayan salido en una versión animada, como los de la saga de Moro o Granola. Esto de hecho no es algo imposible, ya ha pasado con otros juegos de pelea en 3D, como lo es el de JoJo's. Por mucho tiempo el manga de JoJo se mantuvo bastante adelantado, y cuando salieron los videojuegos los personajes del manga aparecían también con colores que no terminaron siendo oficiales en el anime, y con seiyus que tampoco lo fueron. Así que sería interesante ver cómo nos mostrarían el contenido del manga de Dragon Ball que no ha sido animado en un videojuego, y si es que todo esto se conservaría para el anime o no. Con esto también podrían traernos a personajes de otras obras de Toriyama. Si en el Tenkaichi 3 ya teníamos a Arale, nada impide mostrarnos a otros, como los de Sunland, que de hecho se ha anunciado el proyecto animado de ese manga. También podríamos meter a Nekomajin, Yako, Sachi-chan, Jiya, entre otros más. Toriyama tiene muchas obras de personajes que podrían incluirse. La personalización de personajes también sería algo que no estaría para nada mal. Y podría sumar bastante. No solo hacer nuestro propio personaje al gusto, como ya se vio en Xenoverse, sino que tal también personalizar a los personajes, los cuales ya están dentro del juego, tanto en apariencia como en técnicas. Podríamos darles armaduras o uniformes diferentes, o tal vez darles la posesión Majin a personajes que no la tenían. Poner ropas pesadas o enseñarles técnicas como el Kaioken a los humanos o namekianos. E incluso hasta tener una especie de forma de fusionarlos, como en Dragon Ball Fusions, donde el mismo juego creaba el modelo 3D del personaje fusionado, según a los que utilizabas. Este apartado de personalización definitivamente sería algo muy ambicioso, pero un muy buen extra. No podemos olvidar la enciclopedia de Milk, en el que teníamos en el Tenkaichi 3, donde nos mostraba datos curiosos sobre todos los personajes, y algún que otro comentario de parte de Milk referente a ese personaje. ¿Qué tal esto ahora con todos los nuevos personajes y hasta los no canónicos de héroes? E inclusive incluir ilustraciones de ejemplo de ellos. Definitivamente el nuevo Tenkaichi 4 podría traernos una enorme cantidad de contenido, y seguramente muchos estarían gustosos de pagar el precio si fuera algo así de ambicioso. Pero de nuevo recalcamos que si estas cosas no llegan a pasar de manera oficial, al menos tenemos la opción de confiar en que los mods siempre estarán ahí. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que esperas ver en este nuevo juego? ¿Y cómo crees que se llame?